Bien, habíamos estado viendo que a mediados del siglo XIX entonces se produce, se comienza a hacer evidente un progresivo cuestionamiento al Estatuto de las Artes y una necesidad de reflexionar y de repensar este Estatuto de las Artes y de las funciones sociales de la pintura. Habíamos estado hablando entonces de que precisamente en esta segunda etapa del siglo XIX vamos a encontrarnos con toda una serie de movimientos pictóricos, sobre todo, movimientos artísticos, como el realismo, el arte por el arte y el impresionismo, que albergan, digamos, entre todos, generan toda una serie de condiciones de transformación de este Estatuto de las Artes que van a constituir la base sobre la que se va a sostener la idea misma del arte autónomo, ¿no? Del arte moderno. Por un lado, habíamos estado hablando entonces de que entre las características que íbamos a notar estaba el tema de precisamente la desacralización del tema pictórico, es decir, la elección de temas por un lado, como mera excusa, como mera anécdota, es decir, sin ningún tipo de representatividad simbólica del tema, pero también en algunos otros casos, y esto sobre todo lo inicia el realismo, los temas o los motivos pictóricos van a ir eligiéndose de entre los temas populares. Es decir, muchas veces, y esto sobre todo el realismo, lo que se va a manifestar es un interés por las clases trabajadoras, las situaciones cotidianas de la clase trabajadora. Y esto, por un lado, porque están interesados en lo cotidiano, en aquello que es lo real, es decir, no en el pueblo como un sujeto mítico, como podríamos pensar en el romanticismo, sino en el pueblo como un sujeto real, en lo cotidiano, como es este caso donde básicamente lo que se está haciendo es representar el momento del trabajo de los picapedreros. Y también esto muy en relación con la búsqueda, con la premisa de plasmar con objetividad lo real, es decir, aun cuando, sobre todo en el caso de Courbet, lo que va a haber es una manifestación de compromiso político, personal, con el movimiento obrero y las ideologías socialistas, también la forma en que estos temas se presentan va a estar ligada a la premisa, a la búsqueda de la observación científica, es decir, de representación de aquello que es real, que es efectivamente real. Habíamos entonces dicho también que este compromiso del artista, que ya en el romanticismo lo habíamos observado, con la idea de la libertad, se va a hacer cada vez más drástico, ¿no? Es decir, más profundo. Y esto también es muy particular en el realismo, precisamente porque el artista, y en el caso de Courbet es paradigmático, pero también lo es el caso de Ilya Repin en Rusia, lo que va a suceder es que de alguna manera van a ir vinculándose de manera personal y cada vez más fuerte, estrechamente, con la ideología izquierda, que está basada, como ustedes saben, en la filosofía materialista, es decir, en las contribuciones y escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, que funcionaron tanto como fundamentos teóricos de lo que sabemos que es el materialismo histórico, como también dieron sustento y profundizaron muchas elaboraciones críticas que de alguna manera se organizaban y se enfrentaban a las formas burguesas precisamente a partir de advertir condiciones de vida y de trabajo instaladas por el sistema capitalista que eran sumamente negativas para las clases trabajadoras. La aparición y la consolidación y la expansión del socialismo como opción política va a estar profundizada, es decir, se va a profundizar fuertemente durante esta segunda mitad del siglo, particularmente luego de la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, en el que precisamente Marx recupera la idea de la historia humana como una sucesión de cambios, ¿no?, en los modos de producción económica y en las formas y luchas sociales
que se van derivando precisamente de esos modos de producción económica. Y entonces allí Marx, digamos, más allá de sus aportes teóricos, lo que Marx plantea allí es una propuesta de acción política con el objetivo explícito de emancipar a la sociedad, de liberar a la sociedad entera de esta opresión del sistema capitalista que está de alguna manera dominado por estas clases dominantes burguesas, ¿no? El desarrollo de esto, que es bastante más complejo y profundo que esto que yo estoy mencionando aquí, derivaría de alguna manera, a partir de esta acción política, en una sociedad en la que no exista la propiedad privada y estemos, digamos, hayamos desarrollado un sistema comunal o comunista. Bien, esto de alguna manera daba toda una base teórica para reflexionar sobre el rol que las artes estaban llamados a cumplir precisamente en este proyecto de la emancipación. Es decir, estos artistas que ya desde el romanticismo planteaban el compromiso del artista con la libertad, sienten de alguna manera la necesidad de definir un rol para las artes en este proyecto político del comunismo, este proyecto político de la emancipación de los proletarios. Las formas en las que esto se iba a dar, fueron, digamos, muy debatidas y de hecho generaron muchísimos debates, los siguen generando, los van a generar durante todo el siglo XX. Y las opciones y las propuestas fueron diferentes también. En verdad, hay todo un desarrollo teórico muy extenso sobre esto, que genera toda una teoría de las artes. Pero en principio lo que tendríamos que decir es que algunos de los realistas van a entenderlo como una necesaria implicación del artista con los movimientos de revolución. Es decir, Courbet va a participar directamente del proceso que conocemos como la Comuna de París, que se produce entre marzo y mayo del 1871, si no recuerdo mal, y que es un movimiento que efectivamente toma la ciudad de París y instala un gobierno de tipo socialista y todo un desarrollo político concreto, pero lo importante es que incluso donde no se produjeron esos procesos revolucionarios ni insurreccionales, los realistas introdujeron esta premisa a partir de la tematización de los trabajadores. Es decir, aún en los casos que no fueron como el de Courbet, donde directamente se fue a trabajar por la revolución, otros casos como el de Achille Dorsey, lo que hicieron fue ubicar precisamente el tema de los trabajadores y el trabajo y los efectos del trabajo como centro del tema artístico. En este caso, Achille Dorsey lo que elige es una composición que en realidad, si la vemos por un lado, es mucho más clásica mucho más académica, más que clásica, mucho más académica de lo que uno esperaría de alguien que está asumiendo una posición antiacademia, ¿no? Pero lo que hace es que la despoja y la vuelve sencilla y la vuelve fácilmente comprensible para mostrar, para poner en el centro en concreto estos efectos de la explotación sobre los trabajadores, sobre el cuerpo de los trabajadores. Lo que muestra es un cuerpo extenuado precisamente para llamar la atención en términos éticos, es decir, en términos morales, acerca del trabajador como un mártir, como un héroe ignorado, es decir, como alguien a quien no solo se lo explota, sino que se lo ignora. Ilya Repin, en Rusia, va a apelar más o menos a la misma idea, es decir, enfatiza esa idea y muestra como un amarre, es decir, en este caso directamente los trabajadores están de alguna manera arrastrando un lastre que frena a los hombres, los despoja de su libertad, ¿no? En esta obra directamente los muestra incluso atados a la producción económica. Fíjense, los sigadores son en la Rusia prerevolucionaria, el desarrollo industrial no había sido, ni industrial ni portuario, había sido muy
no había logrado mucha expansión, con lo cual todavía la navegación, la entrada de los buques hasta los puertos se hacía a tracción humana. Los sigadores eran precisamente los trabajadores, por lo general trabajadores de la última categoría y muchas veces sumamente marginados, que básicamente ataban sus cuerpos a sogas que se ataban a los barcos y entre todos tiraban para, digamos, arrastrar efectivamente el barco hasta la orilla. Lo que está, digamos, planteando Repin en esta obra, al volverlos un tema y el tema central, en una composición que es mucho más académica de lo que podríamos pensar si nos fijamos, ¿no? Es una composición clásica en ese sentido, ¿no? Muy bien trabajado el punto de fuga, muy bien trabajado la representación del espacio, y sin embargo, aquello que llama la atención y aquello que lo vuelve una obra de alguna manera, digamos, controversial o provocadora, es precisamente esa representación temática, ¿no? Esto de haber evidenciado en ese paisaje amplio, ¿no? Y ese paisaje, digamos, desmedido prácticamente, la humillación y la estrechez de movimiento de los hombres, ¿no? Estos hombres atados, humillados, sometidos prácticamente a ser bestias de carga. Acá podríamos hacer toda una serie de digresiones acerca de las diferencias entre el realismo ruso y el realismo de los franceses, y esto seguramente a los alumnos de letras les va a sonar, digamos, una sobresimplificación, pero esto es importante, digamos, de dejarlo más o menos claro en estos términos, porque el caso de la literatura es bastante distinto. Como habíamos dicho, entonces, este posicionamiento antiacadémico, esta búsqueda de ruptura con la academia, que es uno de los elementos fundamentales dentro de la definición del arte moderno, va a llegar por distintas vías, es decir, el sistema del arte que profundiza esta noción del artista como un ser autónomo, independiente, que se opone a la sociedad burguesa, como habíamos visto en el romanticismo, va a explorarse, digamos, por distintas vías y prácticas. El realismo hace esto, que es elegir temas que hasta entonces no hubiesen constituido nunca un tema propio de la pintura academicista. Usa las formas academicistas, como vemos en Repin o como vemos en Achille Dorsey, que componen, digamos, usando todo el sistema compositivo, las reglas compositivas. Lo que subvierten son los temas, los desacralizan, no volviéndolos anecdóticos, sino al contrario, volviéndolos sumamente comprometidos con ese posicionamiento político. ¿Cómo es que esto se vuelve cada vez más claro? Hay otra cuestión, y esto es importante, digamos, en términos de comprensión de estas obras y también en términos de lo que va a suceder luego, es que buena parte de estos artistas, y en esto Courbet fue como, digamos, el ejemplo paradigmático, lo que van a generar a la par de estas obras, que ya de por sí son muy manifiestas, lo que van a generar son toda una serie de producciones escritas, es decir, textos, proclamaciones, elaboraciones de diarios, en las que lo que van a hacer es hacer circular, junto con sus obras, o muchas veces lo publican en la prensa directamente, escritos donde reafirman su posición antitradicional, clarifican todas estas concepciones acerca del arte, del trabajo, del rol del artista, y dan la pauta de cómo debe entenderse ese tipo de producciones pictóricas en el marco de su posicionamiento antiacadémico. Es decir, lo que se inicia es una práctica que vamos a ver cuánto de continuidad tiene durante todo el siglo XX, incluso hasta la actualidad, aunque sepamos que tiene modificaciones, ¿no? Es decir, las obras progresivamente van a ir articulándose cada vez más estrechamente con cuerpos textuales, con producción escrita que les da sentido.
las explican, incluso que las van a organizar en conjuntos, que dan sentido a un conjunto de obras que dialogan entre sí. En el caso del realismo, este posicionamiento del artista, esta concepción acerca del arte, del trabajo, era muy específica, en principio ligada a esta cuestión del compromiso político, pero también, y esto sobre todo, y esto es algo que no necesariamente ha sido muy atendido siempre, con su búsqueda de la observación de lo real, la representación más naturalista posible, sin mejoras, sin ningún tipo de idealización. La fuente del trabajo, es decir, el referente, debía ser la contemplación directa y atenta de lo que lo rodea, es decir, de aquello que efectivamente está en lo cotidiano, lo ordinario, digamos, ¿no? El registro, de alguna manera, el registro de la realidad, asumía, se alineaba a la mirada del fotógrafo, a las formas en las que el fotógrafo capta lo real. Esto va a funcionar así particularmente, porque precisamente suele ser algo que tienen muy a mano, del registro del cuerpo. En el caso, por ejemplo, de Menzel, lo que va a hacer es pintar su propio pie, que ni siquiera es un pie muy bello, es decir, es una representación de su propio pie que va a ser sumamente molesta y escandalosa precisamente porque no es bella, porque no es un pie bello, porque distinto hubiese sido representar el pie de una ninfa o algo así, pero además porque es trivial, es superflua, superficial, es decir, es intrascendente. Acá, más que nunca, está el tema anecdótico. Da igual si es un pie o cualquier otra parte del cuerpo, da igual, porque el punto era representar lo real. ¿Qué hizo? Se miró el pie y lo pintó. En otros casos, como este, la representación del cuerpo, ya estamos hablando acá en caso del cuerpo femenino, va a entrar en un terreno de la provocación. Y esto ya es otra cosa. Es decir, por supuesto que se va a hacer a partir de la misma premisa, que es la de la observación meticulosa de lo cotidiano, de lo ordinario, aquello que es absolutamente natural. Sin embargo, la selección, y en este caso fíjense cuánto de esto de la mirada del fotógrafo hay, ¿no? El encuadre, la selección del punto de vista dio, digamos, daba la pauta de que esta era una imagen que podía entenderse en este contexto como obscena, como pornográfica en algún punto. Incluso, más aún, si vemos cómo se llama la obra, ¿no? El origen del mundo. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo? No es la primera vez que vemos un desnudo en la historia del arte, para nada. Estamos desde los griegos viendo desnudos, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿cuál era el problema acá? Que no había ningún tipo de legitimidad de ese desnudo. No era el cuerpo idealizado de ningún atleta, no era el cuerpo de ninguna ninfa idealizada tampoco, no era una diosa griega ni romana, no había ningún tipo de legitimidad. Es decir, lo que estábamos viendo era básicamente la representación femenina en situaciones humanas, en situaciones absolutamente cotidianas e inclusive situaciones demasiado evidentemente connotadas, demasiado ligadas al deseo sexual y a las prácticas sexuales de quien pintaba, de quien observaba. Es decir, eran chicas reales con las que Courbet había tenido algún tipo de relación personal. Entonces, la voluntad de mostrar la realidad tal cual es, con esa precisión fotográfica, por un lado, le funcionaba como elemento precisamente que le permitía llegar a la objetividad, a esa precisión fotográfica, pero a su vez lo que le servía era como un tema escandaloso, provocativo, que le permitiera de alguna manera romper con la academia, chocar con la academia y precisamente plantear su posición antitradicional.